Nadie lo vio venir y, cuando el rumor empezó a correr, en las redacciones deportivas se levantaron cejas como si acabaran de anunciar que el fútbol se juega ahora con balón cuadrado. La escena era sencilla y explosiva a la vez. El Real Madrid, siempre atento a los grandes nombres del mercado, tantea a Luis Díaz, uno de los extremos más desequilibrantes del momento, y la respuesta que llega desde Alemania no es un sí educado ni un estamos estudiándolo, sino uno rotundo, firmado simbólicamente por Vincent Kompany, un entrenador que acaba de aterrizar en el Bayern con hambre de proyecto y con una idea clara de poder. El resultado fue un silencio breve, incómodo, y después un murmullo global que se convirtió en sorpresa mundial. Para entender por qué esta negativa ha dejado a tantos boquiabiertos hay que situarse en el tablero completo, porque esto no va solo de un fichaje frustrado ni de un capricho de mercado. Va de poder, de narrativa, de quien manda ahora mismo en la élite y de cómo los entrenadores jóvenes, con pasado de leyenda, están empezando a decirle al mundo que no han venido a pedir permiso. El Real Madrid, durante años, ha jugado a una cosa muy concreta: observar, esperar, elegir el momento exacto. Cuando se mueve, suele llevarse el premio. No siempre, claro, pero la sensación histórica es que cuando Madrid llama, el teléfono se coge con las dos manos. Por eso, cuando se filtra que Kompany ha cerrado la puerta a la salida de Luis Díaz con un portazo conceptual, la noticia se amplifica sola. Luis Díaz no necesita demasiada presentación, pero conviene recordar por qué su nombre genera estas tormentas. Extremo puro, eléctrico, con una capacidad para romper defensas que combina potencia, desborde y una lectura cada vez más madura del juego. No es solo el jugador que corre como si el césped fuera cuesta abajo, es el futbolista que ha aprendido a cuándo acelerar y cuándo pausar, que se mueve entre líneas y que entiende los momentos. Su crecimiento en la élite lo ha convertido en un perfil codiciado, especialmente para un Real Madrid que siempre ha sabido que los extremos con personalidad marcan épocas. Desde los días de la vieja guardia hasta la modernidad de los proyectos galácticos, el club blanco ha construido relatos alrededor de futbolistas capaces de decidir partidos grandes. Aquí entra Kompany, y aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante. Porque Kompany no es un director deportivo de despacho ni un intermediario con sonrisa de póker. Es un excentral que se hizo capitán en uno de los equipos más dominantes de la Premier League, que entendió el liderazgo desde dentro y que, como entrenador, ha mostrado una obsesión casi artesanal por construir estructuras sólidas. Su llegada al Bayern no fue casual ni improvisada. Fue una apuesta por una idea, por un estilo y por un discurso que busca devolver al club alemán una identidad reconocible en un fútbol cada vez más caótico. Cuando Kompany dice no, no lo hace como quien rechaza una oferta más. Lo hace como quien está marcando territorio. El mensaje implícito es claro. Este proyecto no se vende a mejor postor ni se desarma por presión externa, ni siquiera si el escudo que llama a la puerta es uno de los más pesados del planeta. En ese gesto hay valentía, pero también cálculo. Porque mantener a un jugador como Luis Díaz no es solo una cuestión deportiva, es una declaración de intenciones. Es decirle al vestuario que nadie es intocable para marcharse cuando suena una sirena famosa, y al mismo tiempo decirle al mercado que aquí hay un plan. Ahora bien, el Real Madrid no es ajeno a los planes ajenos. Florentino Pérez y su equipo llevan décadas navegando este océano de egos, contratos y narrativas. Saben que no todo no es definitivo y que, a veces, un rechazo temprano es solo el primer capítulo de una novela más larga. Pero este no ha sonado a eso. Ha sonado a cierre de puerta con llave y cerrojo. Y eso desconcierta, porque en Madrid no está acostumbrado a ser el invitado al que le dicen que la fiesta ya tiene lista cerrada. El impacto mediático no se explica solo por el nombre del club o del jugador, sino por el contexto. Estamos en una era en la que los entrenadores jóvenes empiezan a ganar peso político. Ya no son simples gestores de vestuario, son arquitectos de proyectos. Kompany pertenece a esa generación que ha visto desde dentro cómo se construyen imperios futbolísticos y que ahora quiere replicar lo aprendido con sello propio. En ese sentido, su negativa es coherente con su discurso. No quiere ser un club trampolín ni un banco de talentos para otros. Quiere competir de tú a tú, sin complejos. La sorpresa mundial nace también del contraste. Durante años, el Bayern ha sido visto como un gigante vendedor inteligente, capaz de dejar salir estrellas cuando el precio era justo y el relevo estaba listo. Esta vez, la narrativa es distinta. No se trata de dinero, al menos no solo de dinero. Se trata de un jugador que encaja en una idea concreta y que, según quienes conocen el entorno, ha sido convencido de que quedarse es la mejor decisión deportiva. Ahí Kompany juega un papel clave,
porque no todos los entrenadores tienen la capacidad de persuadir desde el respeto y la visión a medio plazo. Mientras tanto, en Madrid, la reacción ha sido una mezcla de sorpresa y análisis frío, porque el club blanco no improvisa sus movimientos ni se deja llevar por impulsos. Si el interés por Luis Díaz existía, tenía fundamentos claros. Encajaba en el perfil de jugador vertical, trabajador y con margen de mejora que tanto gusta la capital española. Pero también saben que forzar situaciones rara vez da buenos resultados. El no de Company obliga a recalcular, a mirar otras opciones o a esperar. Y aquí aparece uno de esos momentos en los que el fútbol muestra su cara más estratégica. Hay quien interpreta esta negativa como un síntoma de algo más grande, como una señal de que el monopolio emocional del Real Madrid en el mercado empieza a tener grietas. No porque el club haya perdido atractivo, sino porque otros proyectos están aprendiendo a competir también en el terreno del relato. El Bayern de Company quiere ser un destino final, no una estación de paso. Y para lograrlo necesita retener talento, decir no cuando toca y asumir el riesgo de desafiar a los gigantes de siempre. Por supuesto, no todo el mundo compra esta historia sin matices. Hay voces que recuerdan que el mercado es largo, que las posturas cambian y que un hoy puede convertirse en un si mañana si las circunstancias se alinean. Y tienen razón, el fútbol es experto en desmentirse a sí mismo. Pero incluso si eso ocurre, incluso si dentro de un año o dos Luis Díaz acaba vistiendo de blanco, este episodio habrá dejado una huella. Porque habrá demostrado que, al menos por un momento, el guión no estaba escrito de antemano. También conviene detenerse en la figura de Luis Díaz como protagonista silencioso. Porque en medio de este pulso de poder, su voz es la que menos se escucha y la que más pesa. Permanecer en un proyecto liderado por Company implica confianza, paciencia y ambición. No es una decisión menor. Rechazar, directa o indirectamente, al Real Madrid no es algo que se haga a la ligera. Significa creer que el crecimiento personal y colectivo pasa por otro camino. Y eso, en un fútbol dominado por el corto plazo, es casi revolucionario. Si te estás preguntando por qué todo esto importa tanto, la respuesta es simple y compleja a la vez. Importa porque el fútbol no es solo un deporte, es una industria cultural que se alimenta de historias. Y esta es una historia potente. Un entrenador joven diciendo no a un gigante, un club apostando por la continuidad, un jugador eligiendo proyectos sobre brillo inmediato. Son ingredientes que rompen con el cliché habitual y que, por eso mismo, generan conversación global. En este punto, si ya estás flipando con cómo se está reconfigurando el tablero del fútbol europeo, suscríbete al canal, porque lo que viene promete aún más giros inesperados y análisis que no vas a encontrar en el resumen rápido del domingo. Aquí se viene a entender el porqué de las cosas, no solo repetir titulares. Volviendo al núcleo del asunto, hay un detalle que muchos pasan por alto y que explica la firmeza de Company. Su obsesión con la estabilidad defensiva y el equilibrio colectivo necesita extremos que no solo ataquen, sino que entiendan el sacrificio. Luis Díaz, con su capacidad para presionar y retroceder, encaja como un guante en ese modelo. Perderlo significaría no solo buscar un sustituto de calidad, sino reconfigurar dinámicas internas. Y Company no quiere empezar su etapa haciendo malabares innecesarios. Desde el punto de vista del Bayern, la jugada es arriesgada pero lógica. Retener talento implica asumir que, si los resultados no acompañan, la crítica será feroz. Pero también significa enviar un mensaje de ambición interna. No se trata de ganar una batalla mediática contra el Real Madrid, sino de ganar la guerra de la identidad. De demostrar que el club tiene rumbo y que ese rumbo no se negocia al primer contratiempo. En Madrid, mientras tanto, el debate interno gira en torno a prioridades. El club tiene otras vías, otros nombres, otros planes. La negativa de Company no se vive como una derrota, sino como un dato más en el análisis constante. Pero el golpe simbólico existe y no pasa desapercibido. Porque incluso los gigantes necesitan sentir, de vez en cuando, que el mundo no gira siempre a su alrededor. Hay algo casi poético en esta historia. Company, que se forjó como líder silencioso en el centro de la defensa, ahora se planta en la banda opuesta del poder y dice, no con la misma firmeza con la que antes despejaba balones imposibles. Es una continuidad de carácter, una coherencia personal que se traslada al banquillo. Y eso, en un deporte lleno de contradicciones, se agradece. Para los aficionados neutrales, este episodio es un regalo. Rompe la monotonía del mercado, introduce incertidumbre y demuestra que el fútbol sigue teniendo capacidad para sorprender. Para los seguidores del Bayern, es una bocanada de orgullo. Para los del Real Madrid, un recordatorio de que la grandeza también se mide en cómo se reacciona ante un no.
Y aquí es donde la narración empieza a mirar hacia el futuro. Porque más allá del titular llamativo, lo que queda es una pregunta abierta. ¿Estamos ante el inicio de una nueva era de equilibrio de poder en el mercado? ¿O es solo un episodio aislado que se diluirá con el tiempo? La respuesta no es inmediata, pero las pistas están ahí. Entrenadores con voz, clubes que apuestan por proyectos a medio plazo y jugadores que empiezan a valorar algo más que el escaparate. Si te interesa seguir desentrañando estas historias que se cuecen entre bambalinas y entender por qué algunas decisiones cambian más de lo que parece, dale al botón de suscribirte, que esto no lo vas a ver explicado así en ningún telediario deportivo. El final de esta historia, al menos por ahora, no tiene fuegos artificiales ni fotos con camisetas nuevas. Tiene algo más sutil y quizá más poderoso. Tiene la sensación de que alguien ha dicho no cuando todos esperaban un sí. Y en un mundo tan previsible como a veces parece el fútbol de élite, eso es casi un acto de rebeldía. Kompany ha dejado claro que su Bayern no está en venta emocional, que Luis Díaz es parte de un plan y que el respeto se gana también marcando límites. El Real Madrid, por su parte, sigue siendo el Real Madrid, observando, esperando, aprendiendo de cada movimiento. La sorpresa mundial no está solo en la negativa, sino en lo que simboliza. Un recordatorio de que el fútbol, pese a todo su negocio, sigue siendo un juego de decisiones humanas, de convicciones, de egos bien gestionados y de proyectos que se defienden con palabras tan simples como un no. Y ese no, dicho en el momento justo, ha resonado más fuerte que muchos fichajes millonarios. Porque a veces, la historia más interesante no es la que acaba con un traspaso, sino la que se detiene justo antes, dejando a todos mirando el tablero y preguntándose qué acaba de pasar. Porque cuando uno se detiene a observar con lupa ese instante congelado, ese punto exacto en el que la historia decide no moverse ni un centímetro hacia adelante, aparecen matices que en el ruido inicial pasan desapercibidos. El no de Kompany no es un grito, no es un gesto teatral ni una declaración incendiaria para titulares fáciles. Es uno tranquilo, casi clínico, dicho desde la convicción de quien cree que tiene razón incluso aunque el mundo entero le mire raro durante unos segundos. Y ahí está una de las claves que más inquieta y, al mismo tiempo, más fascina a quienes analizan el poder en el fútbol moderno. Ese no nace del capricho, ni del deseo de desafiar por desafiar. Nace de una lectura precisa del momento interno del equipo. Kompany sabe que hay proyectos que se rompen no cuando pierden finales, sino cuando empiezan a dudar de sí mismos. Y vender a una pieza central justo cuando se intenta construir una identidad reconocible es sembrar esa duda de forma silenciosa pero letal. No hace falta que nadie lo diga en voz alta. Los jugadores lo sienten. Empiezan a preguntarse quién será el siguiente, qué tan sólido es realmente el plan, cuánto duran las promesas cuando aparece una oferta con brillo. Por eso la decisión tiene un peso que va mucho más allá del mercado. Es una señal interna dirigida al vestuario. Un mensaje que dice que aquí no se improvisa, que aquí se construye con paciencia, aunque eso implique renunciar a titulares favorables o a ingresos inmediatos. Y ese mensaje, cuando lo emite un entrenador con el pasado y la autoridad moral de Kompany, cala más hondo de lo que muchos imaginan. Porque no habla desde la teoría, habla desde la experiencia de haber sido parte de un equipo que dominó Europa sin vender su alma cada verano. El Real Madrid entiende perfectamente este lenguaje, quizá mejor que nadie. Por eso la sorpresa no se transforma en enfado ni en respuesta pública. El club blanco sabe que entrar en una guerra dialéctica sería contraproducente. Aquí no hay reproches, solo silencio estratégico. Un silencio que también comunica, que dice que el mensaje ha sido recibido, que se toma nota, que el tablero se sigue observando con calma. El fútbol de élite es muchas cosas, pero sobre todo es un juego de tiempos y de gestos contenidos. Hay además un elemento psicológico que no conviene subestimar. Decirle no al Real Madrid tiene un efecto casi catártico para quien lo hace. No por desprecio, sino por afirmación propia. Es una forma de decirnos a nosotros mismos que creemos en lo que estamos construyendo, que no necesitamos validación externa para sentirnos relevantes. Y ese gesto, aunque parezca intangible, fortalece la figura del entrenador dentro del club. Kompany no solo gana autoridad táctica, gana liderazgo emocional. Y eso, en un vestuario lleno de estrellas, es oro puro. Luis Díaz, mientras tanto, se convierte en un símbolo involuntario de todo este pulso. Su continuidad no es solo deportiva, es narrativa. Representa la idea de que hay futbolistas que no están siempre en venta, que hay historias que se escriben con continuidad y no con saltos constantes. Para el jugador, esta situación refuerza su estatus interno. No es uno más.
Es alguien por quien el club está dispuesto a plantarse ante cualquiera. Eso genera compromiso, responsabilidad y una presión distinta, más madura. El detalle más interesante es que nadie necesita decir todo esto explícitamente. El fútbol funciona mucho por señales implícitas, por decisiones que hablan solas. El no ya lo ha dicho todo. No hace falta una rueda de prensa incendiaria ni una filtración interesada. El gesto es suficientemente claro para quien sabe leerlo. Y quienes no, tarde o temprano, acabarán entendiendo las consecuencias. Lo verdaderamente llamativo es cómo este episodio deja al descubierto una verdad incómoda para algunos. El poder en el fútbol ya no es exclusivo de los clubes históricos ni de los presupuestos descomunales. El poder también reside en la coherencia, en la capacidad de sostener un discurso cuando llegan las pruebas de fuego. Company ha pasado una de esas pruebas sin titubear. Y eso, aunque no se traduzca inmediatamente en puntos o títulos, construye algo más duradero: credibilidad. Por eso este momento, detenido en el tiempo, resulta tan revelador. No hay fichaje, no hay comunicado oficial, no hay foto. Solo hay una decisión y todo lo que esa decisión arrastra detrás. Es el tipo de instante que, visto con perspectiva, acaba siendo citado años después como el punto en el que un proyecto dejó de ser promesa y empezó a ser realidad. O, al menos, el punto en el que se atrevió a comportarse como tal. Y mientras el ruido exterior sigue buscando un giro, una grieta, una rectificación, la escena permanece igual. Company firme, el Bayern alineado, el Real Madrid observando. Nadie ha ganado ni perdido nada de forma tangible, pero todos han aprendido algo. El mercado no siempre obedece a la lógica del deseo, y el respeto no se exige, se ejerce. En ese silencio cargado de significado, el fútbol vuelve a recordar que sus historias más potentes no siempre avanzan con goles o traspasos, sino con decisiones que se mantienen en pie cuando todo invita a ceder. Ese silencio, precisamente, es lo que más incomoda a quienes buscan una reacción inmediata, un contraataque verbal o una filtración interesada que reequilibre el relato. Pero aquí no lo hay, porque no hace falta. El no ya está colocado sobre la mesa como una pieza pesada, imposible de ignorar, y alrededor de él se reorganizan las percepciones. En el fondo, lo que se está observando es una colisión de culturas futbolísticas que, por una vez, no termina con una absorción automática. El Bayern no está negando al Real Madrid, se está afirmando a sí mismo. Y esa diferencia semántica lo cambia todo. La figura de Company, analizada en este punto concreto, adquiere un matiz casi didáctico. No actúa como un técnico que teme perder a su mejor arma, sino como alguien que entiende el valor simbólico de proteger una estructura. Sabe que los sistemas no se sostienen solo con pizarras y entrenamientos, sino con decisiones coherentes en los momentos de presión. Y este es uno de ellos. Ceder ahora sería admitir que el proyecto aún es frágil, que todavía necesita apoyarse en muletas externas. Mantener la postura, en cambio, comunica solidez incluso antes de que los resultados terminen de validar la idea. Desde dentro del vestuario, la lectura es aún más nítida. Los jugadores no piensan en comunicados ni en titulares, piensan en jerarquías y en estabilidad. Ver que el club respalda al entrenador frente a un gigante externo refuerza la cadena de mando. Reduce el ruido interno, apaga rumores antes de que se conviertan en distracciones. Y en un deporte donde la concentración es un bien escaso, ese tipo de decisiones tiene un impacto directo en el rendimiento, aunque no aparezca en ninguna estadística. El Real Madrid, por su parte, no necesita dramatizar la situación. Su historia le permite asumir un no sin que eso erosione su imagen. Pero incluso para un club acostumbrado a marcar el ritmo de mercado, hay algo revelador en este episodio. Les recuerda que el contexto importa, que no todas las puertas se abren con la misma llave y que hay proyectos que, al menos por ahora, prefieren mantenerse intactos antes que entrar en una negociación que desvíe su rumbo. No es un rechazo personal, es una cuestión de prioridades. También hay un componente casi pedagógico para el ecosistema del fútbol europeo. Durante años se ha repetido que ciertos clubes funcionan como polos de atracción inevitables, como si la gravedad deportiva fuera una ley inmutable. Este no de Company introduce una pequeña fisura en esa idea. No la destruye, pero la cuestiona. Demuestra que la gravedad puede compensarse con masa propia, con identidad y con una narrativa bien defendida. No es una revolución, pero sí un recordatorio incómodo para quienes creían que todo estaba escrito. Y en el centro de todo, Luis Díaz permanece como una figura tranquila, casi ajena al ruido externo. Su nombre circula, se analiza, se debate, pero su papel real en este instante es otro.
Es el de futbolista que encaja en un plan y que, por esa razón, se convierte en innegociable. Esa etiqueta, la de innegociable, es rara en el fútbol moderno, donde casi todo tiene precio. Por eso resulta tan poderosa cuando aparece. No porque garantice permanencias eternas, sino porque señala un compromiso mutuo en un momento concreto. Cuanto más se desmenuza este episodio, más claro queda que no se trata de una simple negativa, sino de una suma de decisiones alineadas. Club, entrenador y jugador proyectando una misma idea, aunque sea de forma tácita. Esa alineación es difícil de lograr y aún más difícil de mantener. Y quizá por eso genera tanta sorpresa. Porque rompe con la imagen de un mercado dominado únicamente por cifras y agentes, y devuelve el foco, aunque sea por un instante, a la coherencia deportiva. El tiempo, por ahora, sigue detenido en ese punto exacto. No hay desenlace, no hay marcha atrás ni confirmación definitiva de nada más allá del gesto inicial. Pero incluso sin avanzar un solo paso, la escena ya ha dejado huella. Ha mostrado que el fútbol también se define por los límites que se ponen, por las tentaciones que se rechazan y por la capacidad de sostener una decisión cuando todos esperan que se diluya. En ese equilibrio tenso, casi inmóvil, reside la verdadera fuerza de este momento. Porque hay historias que no necesitan avanzar para ser significativas, basta con que se mantengan firmes en el lugar exacto donde nacieron. Y es precisamente en esa inmovilidad aparente donde empiezan a aflorar los detalles más finos, esos que no ocupan titulares pero que definen épocas. Porque cuando una decisión se mantiene firme sin necesidad de ser defendida constantemente, lo que aparece es una especie de eco silencioso. Directivos de otros clubes toman nota, agentes recalibran discursos, jugadores observan con más atención de la habitual. Nadie lo dice abiertamente, pero todos entienden que algo interesante acaba de suceder. Aunque marcador siga en cero, el calendario no haya avanzado ni una página. La figura de Kompany, vista desde este ángulo estático, se vuelve aún más significativa. No está reaccionando al Real Madrid, está actuando desde una lógica interna que no necesita validación externa. Eso es lo que más descoloca. No hay arrogancia, no hay provocación. Hay una serenidad casi incómoda, como la de alguien que no necesita alzar la voz para ser escuchado. Y en el fútbol moderno, saturado de declaraciones ruidosas y gestos sobreactuados, esa calma tiene un impacto casi subversivo. El Bayern, como institución, respalda esa calma con una coherencia poco habitual en momentos de mercado. No hay mensajes contradictorios, no hay filtraciones cruzadas que debiliten la postura. Todo permanece alineado, como si la decisión hubiera sido tomada mucho antes de que el rumor existiera. Eso refuerza la sensación de control, de que no se está improvisando sobre la marcha. Y cuando un club transmite control, incluso sus silencios pesan más. Para el entorno del Real Madrid, este tipo de resistencia no es desconocida, pero sí poco frecuente. Acostumbrados a negociar desde una posición de atracción casi automática, encontrarse con un interlocutor que no busca seducir ni ser seducido obliga a cambiar el enfoque mental. No se trata de insistir más, sino de entender mejor. Y entender, en este caso, significa aceptar que hay proyectos que no están listos para desprenderse de sus piezas clave, aunque el escaparate sea inmejorable. Lo interesante es que esta situación no genera tensión visible. No hay fricción pública, no hay gestos de molestia. Eso indica un respeto mutuo que rara vez se destaca. El Real Madrid no presiona porque sabe que presionar debilita la posición del otro y, paradójicamente, la propia. El Bayern no se siente atacado porque la oferta, implícita o explícita, se entiende como un reconocimiento de valor. Ambos clubes se miran desde la distancia, conscientes de su peso histórico, pero sin necesidad de imponerse en este instante concreto. Luis Díaz, en medio de este equilibrio, se convierte casi en un punto de gravedad silencioso. Su nombre sostiene la conversación, pero su figura no se ve sacudida por ella. Esa estabilidad personal es otro factor que refuerza la decisión. No hay señales de incomodidad, no hay gestos que sugieran prisa por salir ni ansiedad por quedarse. Esa neutralidad aparente es, en sí misma, una forma de compromiso. Porque en un entorno donde cada guiño se interpreta como un mensaje cifrado, no hacer nada también comunica. Si se observa con atención, este momento congelado revela una coreografía perfectamente ensayada, aunque nadie la haya ensayado realmente. Cada parte ocupa su lugar sin invadir el del otro. Kompany lidera desde la convicción, el club respalda desde la coherencia, el jugador permanece desde la calma, y el gigante externo observa desde la experiencia. No hay vencedores ni vencidos, pero sí un reparto claro de roles.
Y ese reparto es lo que convierte a este episodio en algo más que una anécdota de mercado. Hay, además, una dimensión casi pedagógica para el aficionado atento. Este tipo de situaciones muestran que el fútbol no se mueve siempre por impulsos inmediatos, que existen capas de decisión que no se ven en el resumen rápido ni en la notificación urgente. Enseñan que la fortaleza de un proyecto no se mide solo en fichajes, sino en la capacidad de decir no sin temblar. Y esa lección, aunque no tenga marcador, es profunda. El tiempo sigue sin avanzar, pero la escena gana densidad. Cada minuto que pasa sin cambios refuerza la sensación de que la decisión no es frágil, de que no se va a diluir con la primera corriente de opinión. Al contrario, se asienta. Y cuanto más se asienta, más difícil resulta imaginar una marcha atrás inmediata. No porque sea imposible, sino porque ya no sería un simple ajuste, sino una rectificación cargada de significado. Por eso este instante, quieto y silencioso, resulta tan poderoso. No hay espectáculo, pero hay contenido. No hay anuncio, pero hay mensaje. El fútbol, en su versión más madura, se expresa así, con gestos contenidos, con decisiones que no necesitan explicación constante, con silencios que dicen más que muchas ruedas de prensa. Y en ese silencio sostenido, Kompany, el Bayern y Luis Díaz permanecen firmes, mientras el resto del mundo futbolístico observa, analiza, en el fondo, entiende que está presenciando algo que va más allá de un simple no. Y cuanto más se examina este instante detenido, más evidente resulta que la verdadera tensión no está en lo que se dice, sino en lo que se decide no decir. Porque en el fútbol moderno, saturado de declaraciones estratégicas, el silencio coordinado es una rareza casi incómoda. No hay portavoces matizando, no hay desmentidos tibios, no hay esa coreografía habitual de mensajes ambiguos que dejan todas las puertas entreabiertas. Aquí la puerta está cerrada, y lo está sin dramatismo, como si siempre hubiera sido así. Ese detalle, aparentemente menor, es el que otorga a la escena una solidez poco común. No se percibe urgencia en ninguna de las partes. No hay sensación de que alguien esté ganando tiempo para ver qué pasa mañana. Todo transmite una calma que solo existe cuando la decisión ya está digerida internamente. Kompany no está defendiendo una postura bajo presión, está sosteniendo algo que considera lógico, casi obvio. Y cuando una decisión se vive así desde dentro, se vuelve extremadamente difícil de erosionar desde fuera. El entorno del Bayern entiende perfectamente el valor de este tipo de gestos. Históricamente, el club ha construido su autoridad no solo a base de títulos, sino de una identidad clara, a veces incluso incómoda para el resto. Esta negativa encaja en esa tradición. No es un acto de rebeldía improvisada, es una reafirmación de carácter. Y ese carácter se percibe en cómo todo permanece en su sitio, sin fisuras visibles, sin voces discordantes filtrándose por los márgenes. En el lado del Real Madrid, la lectura es más introspectiva que reactiva. No hay sensación de agravio, sino de análisis. Porque el club blanco sabe que su fortaleza no reside en forzar escenarios, sino en elegirlos. Y cuando un escenario no se abre, se toma nota y se sigue adelante. Esa capacidad de asumir un no sin convertirlo en un conflicto también forma parte de su poder. Por eso la escena no se contamina de ruido. Porque ambos gigantes entienden el lenguaje del otro, aunque en este punto no coincidan en la dirección. Luis Díaz, mientras tanto, se mantiene como una figura casi estática en el centro del cuadro, pero su quietud no es pasiva. Es una quietud cargada de significado. Permanecer sin gestos públicos, sin mensajes cifrados, sin movimientos que alimenten interpretaciones, refuerza la idea de que no hay fisuras internas. Esa serenidad personal es, en cierto modo, el último pilar que sostiene toda la estructura. Si él mostrara inquietud, todo el edificio temblaría. Pero no lo hace, y ese detalle, para quien sabe observar, es revelador. Lo que se percibe es una alineación poco frecuente entre discurso y acción. Kompany habla del proyecto, y el proyecto se defiende con hechos. El club habla de estabilidad, y la estabilidad se demuestra resistiendo la tentación. El jugador habla desde el compromiso silencioso, y ese compromiso se traduce en ausencia de ruido. Es una escena sin estridencias, pero con una coherencia que, paradójicamente, la hace aún más llamativa. El fútbol suele avanzar a base de movimientos bruscos, de giros inesperados que cambian el relato de un día para otro. Aquí no. Aquí todo está quieto, pero esa quietud no es estancamiento, es afirmación. Es como una fotografía tomada en el momento exacto en que todos los elementos encajan. Y aunque no sepamos qué pasará después, aunque el futuro siga abierto, este instante ya tiene entidad propia.
No necesita resolución inmediata para ser significativo. Por eso, mientras el tiempo sigue detenido y el mundo exterior espera el siguiente titular, lo esencial ya ha ocurrido. No en forma de fichaje, ni de anuncio, ni de ruptura. Ha ocurrido en forma de límite. Y en un deporte donde casi todo parece negociable, marcar un límite claro y sostenerlo sin alzar la voz es uno de los actos más elocuentes que existen. Aquí, en este punto exacto, sin avanzar un segundo más, el fútbol muestra una de sus caras más serias y más interesantes. La de las decisiones que no se mueven, precisamente porque saben muy bien por qué están donde están.